Para salvar la reputación de su amante, Jiang Shunzhou me obligó a irme sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Así, cuando nos divorciamos, solo me llevé a nuestra hija pequeña conmigo. 3 años después, mi novio y yo fuimos a recoger a nuestra hija al colegio cuando, inesperadamente, Jiang Shunzhou nos bloqueó el paso. Su rostro se ensombreció y nos preguntó con voz fría: Song Waisu, ¿cómo te atreves a permitir que mi hija llame papá a otro hombre? Me parece absolutamente ridículo. En aquel entonces, cuando acusó a nuestra hija de causar la muerte del hijo no nacido del canario, tachándola de cruel y expulsándonos a mi hija y a mí de la casa de los Jiang, ¿no pensó que algún día llegaría este momento? La pequeña Ning tuvo fiebre por una indigestión, así que la llevé rápidamente al hospital. Inesperadamente, me encontré con mi exmarido, Jiang Shunzhou, a quien no había visto en 3 años, junto con su actual esposa, Shang Yuan. Me sorprendió un poco, ya que el trayecto desde Hangzhou hasta este pequeño pueblo dura 3 horas en coche. Nunca imaginé que volvería a cruzarme con ellos en mi vida. Sus miradas se cruzaron y Jiang Shunzhou se detuvo al darse cuenta de que el pequeño rostro de Xiao Ning parecía completamente abatido. Una sombra de preocupación cruzó sus ojos mientras se acercaba y le preguntaba: ¿Qué te pasa, querida? ¿Estás enferma? Xiao Ning levantó débilmente los párpados. Al reconocer a Jiang Shunzhou, rápidamente apartó la cabeza, fingiendo no conocerlo. Mi actitud es igualmente fría. Los asuntos de Xiao Ning no son de tu incumbencia. Jiang Shunzhou estaba algo molesto. ¿Qué tipo de comentarios son esos? Xiao Ning también es mi hija. ¿Cómo no iba a preocuparme su enfermedad? Insistió repetidamente en el parentesco que tenía con Xiao Ning, pareciendo haber olvidado por completo como 3 años antes, cuando acusó a Xiao Ning de tirar deliberadamente canicas por las escaleras y provocar el aborto de Shang Yuan. Se enfureció y llegó a amenazar con desterrar a Xiao Ning. En ese momento, Xiao Ning solo tenía 3 años y 8 meses. Aterrorizada, rompió a llorar y suplicó con tristeza: «Papá, Xiao Ning se portará bien a partir de ahora. Por favor, no me abandones». Jiang Shunzhou simplemente la apartó con frialdad y añadió: «Ya no seré tu padre. Deja de llamarme así». 3 años después, vuelve a sacar a relucir su paternidad. Me parece totalmente absurdo. Jiang Shunzhou, no lo olvides, hace mucho tiempo que rompiste toda relación con Xiao Ning. No tienes derecho a entrometerte en sus asuntos. Al oír estas palabras, el rostro de Jiang Shunzhou palideció repentinamente. No tenía ningún deseo de seguir hablando con él y empecé a alejarme. Justo cuando se dispuso a detenerme, Shang Yuan lo tiró hacia atrás de repente. «Esposo», dijo. Jiang Shunzhou se volvió para mirarla, frunciendo el ceño. «¿Qué pasa ahora?». Su tono denotaba cierta impaciencia, aunque tal vez fuera solo mi imaginación. Al fin y al cabo, adoraba tanto a Shang Yuan, que, 3 años antes, para descargar su furia en su nombre, nos había echado de nuestra casa a mi madre y a mí. Shang Yuan se llevó la mano al pecho con debilidad. «Siento una ligera opresión en el pecho. ¿Te importaría llevarme al hotel para descansar?». Jiang Shunzhou dudó un momento antes de asentir. Shang Yuan le dijo con dulzura: «Querida, eres tan amable conmigo». Luego me lanzó una mirada desafiante como para presumir: «Mira, incluso después de 3 años, entre nosotras, madre e hija, y ella, Jiang Shunzhou seguiría eligiéndola a ella». Me quedé completamente estupefacto. ¿Acaso creía que, en mi estado actual, todavía me sentía abrumado por el dolor debido al favoritismo de Jiang Shunzhou hacia ella? No, no lo he hecho. Desde el momento en que nos divorciamos, dejé atrás a Jiang Shunzhou por completo. No había previsto que al día siguiente, cuando Xiao Ning hubiera terminado su suero intravenoso y se preparara para recibir el alta, Jiang Shunzhou aparecería en la sala con un regalo. «Xiao Ning, este es el juego de Lego que tu papá compró especialmente para ti. ¿Te gusta?». Ante las insinuaciones de Jiang Shunzhou, Xiao Ning no le prestó atención, tratándolo como si fuera invisible. La sonrisa de Jiang Shunzhou se congeló en sus labios y su tono delató su decepción. «Xiao Ning, soy tu papá. ¿Es porque no nos hemos visto en tanto tiempo que actúas de manera tan distante? ¿Debería dedicarte más tiempo a partir de ahora?». No podía entender el motivo de su repentino arrebato, ni tampoco quería hacerlo. Con expresión fría le recordé: «Jiang Shunzhou, Xiao Ning y yo hace tiempo que no tenemos nada que ver contigo. Por favor, no vuelvas a molestarnos». Luego tomé a mi hija de la mano y salí. Sin embargo, Jiang Shunzhou parecía ajeno a nuestra reticencia hacia él. Nos siguió hasta la salida del hospital e incluso nos ofreció: «Waisu, a estas horas es un poco complicado conseguir un taxi. Os llevaré a los dos». «No es necesario.
Lo rechacé rotundamente, incliné la cabeza para abrir la aplicación y pedí un taxi. Sin embargo, Yang Sun-chou se mostró más insistente de lo que podía imaginar. Después de que Xiao Ning y yo nos subiéramos al taxi, siguió siguiéndonos sin descanso, y solo se detuvo cuando el vehículo entró en una zona residencial. De pie bajo el destartalado bloque de pisos, tenía una mirada de disgusto. ¿Cómo puedes vivir en un lugar así con tu hija? Me pareció ridículo y no pude evitar replicar. Yang Sun-chou, fuiste tú quien me obligó a irme sin nada durante nuestro divorcio. A diferencia de ti, yo no nací en una familia adinerada. ¿Qué tiene de extraño vivir aquí? Al recordar el pasado, la expresión de Yang Sun-chou cambió ligeramente y un fugaz atisbo de remordimiento brilló en sus ojos. ¡Qué extraño! ¿Un hombre tan despiadado y cruel como él siente remordimiento hacia mí? El comienzo de mi relación con Yang Sun-chou fue absolutamente espléndido, pero su final no dejó más que un panorama de devastación. Cuando lo conocí, acababa de cumplir 20 años. Mi papá estaba en la cárcel, mi mamá era una jugadora compulsiva, y yo pagaba mis estudios universitarios trabajando a tiempo parcial como mesera, sirviendo bebidas. Una noche, cuando un borracho me estaba acosando, fue Jiang Sun-chou quien vino a rescatarme. Después de eso, venía casi todas las noches a comprar mis licores, lo que contribuía a mis cifras de ventas. Nos fuimos acercando cada vez más, nuestros sentimientos se fueron profundizando y pronto nos enamoramos profundamente. A pesar de que sus papás no estaban de acuerdo con mis orígenes, él insistió en casarse conmigo. Después de casarnos, aunque él estaba muy ocupado con el trabajo, siempre sacaba tiempo para salir conmigo, ir de compras y ver películas. De vez en cuando me llevaba a reuniones con sus amigos. Sin embargo, esos jóvenes snobs siempre hablaban de arte, automovilismo e inversiones, intercalando ocasionalmente frases en francés y ruso en sus conversaciones. Yo no entendía ni una palabra, y mucho menos podía integrarme en su círculo, así que solo podía sentarme en un rincón sin decir nada. Podía sentir las miradas que me lanzaban, teñidas de un sutil desdén, aunque se abstuvieron de hacerlo demasiado obvio por deferencia hacia Yang Sun-chou. No fue hasta esa noche cuando alguien se emborrachó y le preguntó a Yang Sun-chou con desconcierto: «Joven maestro Yang, ¿por qué demonios se casaría con una mujer como Song Wai-su? ¿Alguien que no es apto para aparecer en público? Debería haber tenido su aventura y haber seguido adelante. La hija de un convicto que apenas aprobó una universidad de segunda categoría, tonta como una piedra. Ni siquiera sabe usar correctamente los cubiertos en una comida occidental, no es digna ni de limpiarte los zapatos. He oído que pasó años sirviendo bebidas en bares, solo Dios sabe con cuántos hombres se ha acostado. ¿No te parece repugnante? ¿Aún te parece aceptable? Me sorprendes muchísimo». Yang Sun-chou no era de los que perdían los estribos, pero ese día le rompió una botella en la cabeza al tipo. «Si te atreves a volver a difundir mentiras sobre mi esposa, te mataré, te lo advierto». El hombre, con la cara cubierta de sangre, no tuvo tiempo de gritar de dolor. Desesperadamente, me pidió perdón y me suplicó que lo perdonara. Solo entonces Yang Sun-chou lo perdonó. Agarrándome la mano con fuerza, advirtió a los presentes: «Wei-su es mi esposa. A partir de ahora, cualquiera que diga una sola palabra en su contra estará declarando la guerra a la familia Jiang». Después de ese incidente, nadie se atrevió a avergonzarme en público otra vez. Sin embargo, Yang Sun-chou ya casi nunca me llevaba a esas reuniones hedonistas. Supuse que era su forma de protegerme, hasta que Xiao Ning cumplió 3 años. Cuando fui a llevarle un almuerzo benéfico a Yang Sun-chou, escuché por casualidad una conversación entre él y un amigo. ¿No sacar a Song Wai-su en público? Bueno, naturalmente, me da miedo que me avergüence. Su origen familiar, su educación, su inteligencia emocional y sus habilidades. Le faltan cosas en todos los aspectos. En comparación con Shang Yuan, es como comparar peras con manzanas. Mi amigo estaba perplejo. Si la tienes en tan poca estima, ¿por qué no te divorcias simplemente de ella? Yang Sun-chou frunció los labios. ¿Divorciarme de ella? ¿Dónde demonios encontraría una ama de llaves tan perfecta? Para ser justos, su cocina se adapta bastante bien a mi gusto. Cada palabra me atravesaba el corazón como una daga, y el dolor casi me asfixiaba. Resultó que hacía tiempo que había dejado de amarme, e incluso había empezado a despreciarme, al igual que sus padres y amigos. Creyendo que yo era inferior a él, las lágrimas brotaron como una marea cuando abrí la puerta con manos temblorosas. Esperaba que Yang Sun-chou mostrara al menos un momento de nerviosismo, pero se mantuvo perfectamente sereno y me tendió la mano. Su voz incluso transmitía un toque de diversión en su tono final. «¿Por qué lloras así? Ven aquí,
Déjame abrazarte. No me moví, solo lloré sin parar. Él suspiró con impotencia, dio un paso adelante para abrazarme, con un tono tranquilo, sin rastro de remordimiento. Wei-Su, no estés triste. Aunque mi amor por ti se haya desvanecido, nuestro vínculo familiar permanece. Mientras te comportes y no seas demasiado codiciosa, el puesto de señora Jiang siempre será tuyo. Cuidaré de ti y de nuestra hija como siempre he hecho, ¿entiendes? Si hubiera tenido motivos suficientes, me habría divorciado de él sin dudarlo en ese momento. Sin embargo, al haber crecido sin el cariño de un padre ni el amor de una madre, cada pizca de calidez que había conocido en esta vida provenía de Jiang Shunzhou. Me aferré a su ternura, incapaz de dejarlo ir tan fácilmente. Me engañé a mí misma pensando que tal vez solo estaba perdido por el momento y que, una vez que se hubiera cansado de vagar, volvería para amarme, pero la realidad resultó ser cruel. En los días siguientes, pasó cada vez más tiempo con Shang Yuan. A diferencia de mí, ella provenía de una familia estable, se había graduado en una universidad prestigiosa, tocaba el piano maravillosamente, poseía una inteligencia emocional excepcionales, y era muy del agrado de Jiang Shunzhou. Incluso su círculo de jóvenes amigos adinerados la tenía en gran estima. Por ella, Jiang Shunzhou se olvidó de nuestro aniversario de boda, se olvidó de mi cumpleaños y ya no se tomaba el tiempo para llevar a Xiao Ning al parque. Ya no la llevaba y traía de la guardería, ya no le cantaba canciones infantiles para dormirla. Ese día, Xiao Ning me preguntó con tristeza, «Mamá, ¿papá me ha abandonado?» Al ver los ojos llenos de lágrimas de mi hija, me dolió el corazón. Llamé a Jiang Shunzhou para preguntarle si podía dedicarle algo de tiempo, pero Shang Yuan respondió en su lugar, «Está en la ducha y no puede atender su llamada, señorita Song. Shunzhou ya no la ama. Le aconsejo que sepa cuál es su lugar y deje de molestarlo». Su arrogancia era excesiva. No pude evitar replicarle, «Amante desvergonzada, ¿qué derecho tiene usted a entrometerse en mis asuntos con mi esposo?» Estaba tan enojada que colgó el teléfono. 10 minutos más tarde, Jiang Shunzhou volvió a llamar. Estaba claro que había venido a defender a Shang Yuan. Su voz era fría y grave. Salí de la ducha y encontré a Yuan llorando. «Tú le estabas gritando». Mi tono fue sarcástico. ¿Me equivoqué? Ella no es más que una rompehogares, ¿no? Cállate. Su voz se volvió más grave por la ira. Song Wei-Su, no quiero volver a oírte pronunciar la palabra amante, nunca más. Yuan es la mujer que más amo. Espero que aprendas a respetarla. Ella es su favorita. ¿Y yo qué soy? Él prometió que me amaría para siempre. Me sentí injustamente tratado y, cuando volví a hablar, mi voz ya estaba ahogada por la emoción. Jiang Shunzhou, ¿cómo has podido ser tan cruel conmigo? Pero él ya no se preocupa por mis lágrimas. En cambio, cree que estoy siendo irracional. Ya te he dado el estatus de señora Jiang, y Yuan no está compitiendo contigo por nada. ¿Por qué tienes que meterte con ella? Su corazón ya se ha vuelto incondicionalmente hacia Shang Yuan. Yuan lloraba desconsoladamente, y eso me partió el corazón. Mañana deberías disculparte con ella en persona. Me dolía tanto el corazón que parecía un calambre, pero contuve las lágrimas y declaré obstinadamente, «No he hecho nada malo. No voy a disculparme». Su paciencia se había agotado. Al día siguiente, se llevó a Xiao Ning y la utilizó como moneda de cambio contra mí. «Si no te disculpas, no volverás a ver a tu hija». No podía creer que fuera capaz de caer tan bajo. Quedé paralizada, como si me hubiera alcanzado un rayo, y me quedé clavada en el sitio hasta que las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Solo entonces me di cuenta con total claridad de que Jiang Shunzhou ya no me quería. A sus ojos, había perdido todo derecho a ser caprichosa. Por mucho que me resistiera, no tuve más remedio que tragarme mi orgullo e inclinar la cabeza ante Shang Yuan en señal de disculpa. Pero el asunto estaba lejos de estar resuelto. 3 días después, mientras regresaba a casa a altas horas de la noche, Shang Yuan estuvo a punto de ser agredida por una pandilla de jóvenes. Cuando Jiang Shunzhou llegó, su ropa estaba hecha jirones. Los matones fueron brutalmente golpeados por los guardaespaldas de la familia Jiang y finalmente confesaron que habían actuado siguiendo mis órdenes. Jiang Shunzhou se enfureció y me agarró por la nuca con tal ferocidad que parecía que quisiera retorcerme el cuello. Song Wei-Su, ¿cómo te has vuelto tan malvada? Solo te pedí que le pidieras perdón a Yuan, pero guardas tanto rencor que quieres arruinar su reputación. ¿De verdad crees que dudaré en hacerte pagar por ello? Intenté protestar por mi inocencia, pero él se negó a creerme. Mirándome con furia, me advirtió con tono gélido, palabra por palabra, «Por respeto a nuestro pasado, te daré una oportunidad más. No vuelvas a hacerle daño a Yuan,
o no te lo perdonaré. El hombre que había jurado protegerme para siempre ahora me consideraba su enemiga. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras un dolor como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas me desgarraba. Desde ese día, Yang Shunzhou nunca volvió a casa, pero Shang Yuan me enviaba mensajes a diario. La llamaba cariñosamente cariño, le compraba innumerables bolsos para animarla, la acompañaba a París a los desfiles de moda y la llevaba de vacaciones a las Maldivas. Bajo las estrellas fugaces pidió un deseo, estar con ella toda la vida, solo ellos dos. Shang Yuan estaba completamente satisfecho. Señorita Song, qué desagradable debe de ser estar sola en su habitación, ¿no? ¿De qué sirve ocupar el lugar de la señora Yang? Shunzhou solo me ama a mí. En poco más de un mes, he llorado hasta quedarme seca. No sé qué hacer. Este matrimonio parece haber llegado a su fin. ¿Debería solicitar el divorcio? Pero, ¿qué pasará con Xiao Ning? ¿Estará dispuesto Yang Shunzhou a concederme la custodia? Antes de que pudiera decidirme, Shang Yuan descubrió de repente que estaba embarazada. Sus antojos eran peculiares, insistía en comer mi cerdo agridulce. Yang Shunzhou la trajo y obligó a la esposa a cocinar para la amante. Fue un giro tan escandaloso de los acontecimientos, y yo lo presencié. Mi corazón se llenó de amargura mientras balbuceaba. Yang Shunzhou, ¿podría ser aún más desvergonzado? Ante mi diatriba, su expresión se ensombreció al instante. O podría llevar a Xiao Ning a casa de Yuan Yuan. Podrías cocinar y enviarle la comida. Recurrió a su vieja táctica, utilizando a nuestra hija para amenazarme. Incapaz de soportar la idea de separarme de mi hija por segunda vez, me armé de valor para soportar el dolor en mi corazón y arrastré mis pesados pies hasta la cocina. Mientras preparaba la cena, un grito desgarrador de mujer atravesó repentinamente la sala de estar. Una sensación de aprensión se apoderó de mí y salí corriendo para encontrar a Shang Yuan tirada al pie de las escaleras, con las piernas manchadas de sangre. Shang Yuan sufrió un aborto espontáneo. En la sala del hospital, lloró amargamente en los brazos de Jiang Shunzhou, con lágrimas que caían como flores de peral. Fue Jiang Ning. Esparció deliberadamente más de una docena de canicas en las escaleras, lo que me hizo resbalar y caer. Ella es la que mató a nuestro bebé. Cuando el sonido se desvaneció, la mirada gélida de Yang Shunzhou atravesó a Xiao Ning como un cuchillo. Sobresaltada, ella se escondió detrás de mí, pero Yang Shunzhou la sacó a rastras. Tanto rencor a tu tierna edad. ¿Quién te enseñó eso? Su tono era demasiado sombrío, y Xiao Ning se asustó tanto que se echó a llorar. Entre sollozos dijo, «Papá, no seas tan severo». Xiao Ning tiene miedo. Apreté a Xiao Ning, que lloraba, contra mi pecho, con el corazón encogido, y respondí con firmeza. Mi hija nunca haría daño a nadie. Lo que no había previsto era que la niñera que había cuidado de Xiao Ning durante un año se presentara para acusarme. Afirmó que yo le había dicho a Xiao Ning que si Shang Yuan daba a luz a un niño, le robaría a su padre y dividiría los bienes de la familia Jiang, y que la había incitado a lanzar canicas. Yang Shunzhou estaba fuera de sí por la rabia, agarró un vaso y lo tiró al suelo. Song Wei-su exigió, «¿Qué más tienes que decir?» Los cristales rotos me laceraron el tobillo, pero el dolor físico palidecía comparado con la agonía de mi corazón. Me castañeteaban los dientes sin control. Yo no había hecho nada, era una acusación falsa. Cegado por la rabia, se negó a escuchar mis protestas. Con expresión gélida, me ordenó, «Pídele perdón a Yuan Yuan inmediatamente. Consideraré darte otra oportunidad». En ese momento, sentí una profunda tristeza por mí misma, por haber pasado 6 años enteros amando a un hombre que no sabía distinguir el bien del mal. Tragándome el nudo amargo que tenía en la garganta, me negué rotundamente. Dije que no lo había hecho, y ahí quedó todo. Sus ojos entrecerrados rebosaban malicia mientras pronunciaba su ultimátum con tono frío. «Si te niegas a disculparte, tú y tu hija seréis expulsadas de la casa de los Jiang. En cuanto a los bienes de la familia Yang, no recibirás nada. Me niego a ceder», y, fiel a su palabra, me despojó de todo, dejándome sin un centavo. Su crueldad llegó incluso a negarse a pagar la manutención de Xiao Ning. Así que, 3 años después, ante sus insinuaciones, no puedo sino encontrarlo irónico. Yang Shunzhou, eres totalmente indigno de ser el padre de Xiao Ning. Mantente alejado de nosotras, de mi madre y de mí. No vuelvas a aparecer ante mis ojos. Pero estaba claro que no se había tomado en serio mis palabras. Apenas 2 días después, volvió a aparecer ante mí con otra llave en la mano. «Esta villa es mi forma de compensarte a ti y a Xiao Ning», dijo. Aunque no podía entender por qué había cambiado de opinión tan repentinamente, no rechacé el regalo.
Al fin y al cabo, era algo que le debía a Xiao Ning. Esa villa me ha traído nuevos problemas. Shang Yuan vino a buscarme, señalándome histéricamente con el dedo a la cara mientras me gritaba: Song Waisu, mujer miserable, ¿cómo te atreves a seducir a Shunzhou? No creas que solo porque yo no puedo tener hijos, puedes utilizar a Xiao Ning para ascender socialmente. No dejaré que lo consigas. De repente lo comprendí. No era de extrañar que los hubiera visto a ambos en el hospital ese día. Ese hospital de medicina tradicional china tenía un médico famoso por tratar la infertilidad, y Shang Yuan había estado allí para recibir tratamiento. La miré con sorna. Menos mal que alguien como tú no tiene hijos, porque si no, acabarías criando a otra zorra manipuladora con problemas mentales. Sus ojos se agrandaron con furia. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? ¿Y si tienes hijos? Tu hija podría ser atropellada por un coche en cualquier momento. Sus maldiciones encendieron mi furia, y levanté la mano para abofetearla. Si no puedes hablar correctamente, cierra tu boca sucia. ¿Te atreves a golpearme? Intentó devolverle el golpe, pero Jiang Shunzhou, que se había apresurado a acercarse, le agarró la mano levantada. Miró a Shang Yuan con expresión severa. ¿Quién te ha dado permiso para tocar a Wei Su? Shang Yuan replicó indignado. ¿La estás ayudando? ¿No ves que me ha hinchado la cara? La mirada de Yang Shunzhou recorrió sus mejillas mientras comentaba con indiferencia. Wei Su no es de las que pierden los estribos fácilmente. Si no la hubieras provocado, nunca te habría puesto la mano encima. Los ojos de Shang Yuan se llenaron de lágrimas al instante. ¿Crees que yo quería enfrentarme a Song Waisu? Todo esto es por tu culpa. Soy tu esposa. ¿Cómo has podido quedar con ella a mis espaldas y comprarle una villa? ¿Estás intentando reavivar tu antigua llama? ¿Por quién me tomas? Yang Shunzhou frunció el ceño con impaciencia. ¿Quieres dejar de quejarte? La villa fue un regalo para Xiao Ning. Es mi hija. ¿Qué hay de malo en comprarle una casa? En el pasado, Shang Yuan siempre se mostraba amable y encantadora ante Yang Shunzhou. Incluso cuando intentaba socavar mi autoridad, recurría a tácticas desleales a sus espaldas. Ahora, sin embargo, su actitud ha cambiado por completo. Le gritó histéricamente, ni siquiera por Jiang Ning. No lo permitiré. No es más que una perra malvada. Fue ella quien mató a nuestro hijo, quien me robó la maternidad para siempre. ¿Has olvidado todo eso? Sin embargo, Yang Shunzhou ya no la consentía como antes, sino que le espetó con dureza. Cállate. Si vuelvo a oírte decir una sola palabra contra Xiao Ning, te coseré los labios. Los ojos de Shang Yuan se llenaron de lágrimas al instante. ¿No fuiste tú quien la llamó malvada por primera vez? ¿No fuiste tú quien echó a madre e hija de nuestra casa? ¿Y ahora qué? Al ver que no puedo tener hijos, ¿te has arrepentido? Déjame decirte algo, Yang Shunzhou, tus remordimientos no sirven de nada. Mientras yo siga viva, nunca las traerás de vuelta a la casa de los Yang. Tras expresar su opinión, se marchó enfadada. Yang Shunzhou se frotó las sienes con cansancio. Wei Su, lo siento, no tenía ni idea de que Shang Yuan te causaría problemas. No volverá a suceder. La mantendré a raya. Le lancé una mirada impaciente. Ocúpate de tus asuntos. Si no hubieras venido, Shang Yuan tampoco lo habría hecho. Sus ojos se oscurecieron y su voz se tiñó de melancolía. Lo siento, es que te extrañaba mucho a ti y a Xiao Ning. La idea de la infertilidad de Shang Yuan pasó por mi mente y empecé a sospechar que Jiang Shunzhou podría tener intenciones de luchar por la custodia. Ni se te ocurra. La pequeña Ning es mi vida, no te la entregaré. No me malinterpretes, no estoy tratando de robarte a Xiao Ning, es solo que él duda, me mira con esa mirada inescrutable, perdido en sus propios pensamientos. Pero, francamente, no me importa en absoluto. Cuanto menos nos veamos, mejor. Yang Shunzhou, te pido que mantengas la distancia. Deja de interferir en la vida de Xiao Ning y en la mía. Mi frialdad no disuadió a Yang Shunzhou. El viernes, cuando Xiao Ning salía de la escuela, apareció una vez más. Al ver a Xiao Ning lanzarse riendo a los brazos de Pei Hui a mi lado, exclamó alegremente: «Papá, por fin has vuelto de tu viaje de negocios». «Te he extrañado mucho». La expresión de Yang Shunzhou se ensombreció de repente, y su tono denotaba un descontento palpable. «Wei Su, ¿cómo has podido permitir que nuestra hija llame papá a un desconocido?» Durante los últimos 2 años, Pei Yue ha sido excepcionalmente considerado con mi hija y conmigo. Cada vez que he tenido dificultades en el trabajo, no ha escatimado esfuerzos para encontrar soluciones y ayudarme. Cuando las tuberías o el sistema eléctrico de nuestra casa fallaban, con una sola llamada telefónica acudía rápidamente a arreglar el problema. El pasado mes de octubre, cuando sufrí una lesión inesperada al chocar con un patinete eléctrico,
Pei Yue no solo se ocupó de todas mis necesidades, sino que también asumió la responsabilidad de llevar y traer a Xiaoning al colegio. Por las tardes jugaba con ella y le contaba cuentos encantadores para que se durmiera. Para el cumpleaños de Xiaoning, empezó a preparar sus regalos con 2 semanas de antelación, un total de 18 artículos, desde un dispositivo táctil hasta una silla de estudio, pasando por lingotes de oro y perros robóticos. La pequeña Ning adora a Pei Yue, por lo que, al escuchar las palabras de Jiang Shunzhou, se enfureció, abrió sus ojos redondos y replicó indignada: «Mi papá no es un sinvergüenza, no digas tonterías». La expresión de Jiang Shunzhou se ensombreció mientras graznaba. «Jiang Ning, soy tu papá». Xiaoning resopló. «Dejaste de ser mi papá hace 3 años. Ahora soy Song Ning, y no tengo nada que ver contigo. El papá de Pei Yue es el novio de mamá, y se van a casar el mes que viene. Es mi verdadero papá». Las pupilas de Jiang Shunzhou se dilataron por la sorpresa mientras me miraba fijamente, con la voz temblorosa. «Wei Su, ¿te vas a casar con él?». Cogí cariñosamente a Pei Yue del brazo y le sonreí con ternura. «¿Cuál es el problema? Nuestra relación es estable, nuestras personalidades se complementan a la perfección, incluso se podría decir que somos la pareja perfecta». La reacción de Jiang Shunzhou fue inusualmente intensa. «No, no debes casarte con él». Pei Yue resopló con desdén. «Señor Jiang, un hombre que engaña a su esposa no tiene ningún derecho a entrometerse en la vida amorosa de su exmujer». Jiang Shunzhou alzó la voz. «¿Quién te crees que eres? ¿Qué te importa meterte en mis asuntos con Wei Su? Menos simplemente no soporto verlo. Pei Yue es mi futuro esposo, así que, naturalmente, tiene todo el derecho a cuidar de mí. En cuanto a ti, en lugar de perder el tiempo aquí, ¿por qué no regresas y le haces compañía a tu esposa? Deja de venir aquí a disgustarme. Para ser sincera, ver tu desagradable rostro me ha quitado por completo el apetito para cenar. ¿Lo entiendes?». Probablemente era la primera vez en su vida que Jiang Shunzhou había sido despreciado tan profundamente. Su rostro se oscureció hasta adquirir un tono más negro que una sartén, y sus ojos delataron un atisbo de orgullo herido. «Qué absurdo». Él, un hombre completamente despreciable, tenía el descaro de poner esa expresión. No podía soportar mirarlo ni un momento más. Tomé a mi hija de la mano, me di la vuelta y me alejé, pero incluso después de haberlo dejado tan claro, Jiang Shunzhou seguía sin darme tregua. Al día siguiente, volvió a aparecer ante mí, insistiendo con aire de suficiencia. «Pei Yue realmente no es adecuado para ti. Ni siquiera puede permitirse darte una vida cómoda. Mira el viejo barrio en el que vives. No encontrarás la felicidad con él. Además, él y Xiaoning no son parientes consanguíneos. Nunca podrá quererla de verdad. No quiero veros sufrir a ti y a Xiaoning. Deberías romper con él». En términos de situación financiera, Pei Yue, un hombre que se ha hecho a sí mismo, está efectivamente por detrás de Jiang Shunzhou, un heredero de 3ª generación. Sin embargo, Pei Yue dirige una empresa tecnológica que genera importantes beneficios anuales, un nivel de éxito fuera del alcance de la mayoría de la gente común. Además, ya ha conseguido una villa como hogar conyugal, con el título de propiedad a mi nombre. Cuando Xiaoning empiece la primaria después de las vacaciones de verano, nos mudaremos. Nuestra residencia actual en este viejo departamento rentado se debe únicamente a que se encuentra a solo 10 minutos a pie de la guardería de Xiaoning. Como le gusta dormir hasta tarde, esto le permite quedarse en la cama un poco más cada mañana. Arqueé los labios en una mueca de desprecio. «Puede que Pei Yue no sea tan rico como tú, pero nos trata a Xiaoning y a mí mucho mejor de lo que tú jamás lo has hecho. Me respeta, confía en mí. Si alguien me calumnia, él se pone de mi lado y limpia mi nombre. A diferencia de ti, él no se traga las mentiras de Shang Yuan, difamándonos a Xiaoning y a mí, y luego echándome sin nada, ni siquiera la manutención de nuestra hija. Jiang Shunzhou, un canalla como tú no es apto para ser padre, y mucho menos para entrometerse en mi vida amorosa. Sería mejor que te mantuvieras alejado de mí. No me obligues a denunciarte por acoso». Con eso, Jiang Shunzhou palideció, y sus ojos se nublaron gradualmente por el remordimiento. Al principio, Jiang Shunzhou realmente amaba a Song Waisu. Aunque provenía de un entorno humilde, ella poseía una resistencia, un coraje y una vitalidad extraordinarios, como una flor que brota del barro. Esto le hizo sentir la necesidad de protegerla. Por ello, a pesar de la oposición de quienes le rodeaban, insistió en casarse con Song Waisu. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus virtudes se fueron difuminando poco a poco ante sus ojos. De repente, se dio cuenta de que ella era tal y como la habían descrito los demás: aburrida, grosera,
y por debajo de su nivel social. Aún así, nunca se planteó el divorcio. Después de todo, Song Wai-su administraba la casa con un orden impecable y atendía sus necesidades con gran esmero. Además, Xiao Ning era muy joven y su educación requería la presencia compartida de ambos padres. Sin embargo, cada vez le costaba más volver a casa. Su mente y la de Song Wai-su ya no estaban en la misma onda, llegando a un punto en el que no tenían nada de qué hablar. Prefería pasar tiempo con Shang Yuan. Exteriormente, ella era noble y elegante, pero en la cama era lo suficientemente desinhibida, lo que le ofrecía una novedad refrescante. Con el paso del tiempo, Shang Yuan ocupó un lugar cada vez más importante en su corazón. Así, cuando surgió el conflicto entre Shang Yuan y Song Wai-su, instintivamente se puso del lado de Shang Yuan y exigió a Song Wai-su que se disculpara. Sin embargo, Song Wai-su no mostró ningún remordimiento. No solo contrató a matones para intimidar a Shang Yuan, sino que manipuló deliberadamente a Xiao Ning para provocar la muerte del hijo no nacido de Shang Yuan. Su anhelo por ese niño solo era comparable a su repulsión por la malicia de Song Wai-su, un odio que se extendió a Xiao Ning. No podía aceptar que su propia esposa pudiera cometer una atrocidad tan espantosa. Le exigió que se arrodillara y confesara su culpa, pero Song Wai-su se negó. Jiang Shunzhou reflexionó que había sido demasiado indulgente con ella durante los últimos años, permitiéndole volverse tan imprudente. Decidió darle una lección que nunca olvidaría, para que realmente enmendara su conducta. Tramó despojarla de todo, expulsándola a ella y a Xiao Ning de la casa familiar sin siquiera proporcionarles manutención. Según su plan, una vez que Song Wai-su hubiera probado las dificultades económicas y experimentado la dureza del mundo, volvería con el rabo entre las piernas para pedir perdón. Para entonces, convivirá dócilmente con Shang Yuan. Sin embargo, olvidó que Song Wai-su era un loto azul que florecía en el barro. Cuando se armaba de valor, tenía más fuerza de voluntad que nadie. Tras el divorcio, desapareció con su hija, no le dejó ni rastro. Por no hablar de pedirle perdón, su determinación solo avivó la ira de Jiang Shunzhou, que llegó a su punto álgido. En un arranque de furia, montó un gran espectáculo al casarse con Shang Yuan. La boda se celebró por todo lo alto, y los principales medios de comunicación se disputaron la cobertura. Dominó los temas de actualidad durante días. Su único objetivo era que Song Wai-su viera que, si ella no quería el puesto de señora Yang, había muchas otras que sí lo querían. Haría que se arrepintiera de haberlo dejado. Sin embargo, Jiang Shunzhou se dio cuenta más tarde de que quien parecía arrepentirse era él mismo. Su vida matrimonial con Shang Yuan resultó estar lejos de ser satisfactoria. Ella se había convertido en una persona diferente, controlando constantemente sus asuntos y revisando neuróticamente su celular. A esto se sumaba su persistente debilidad física tras un aborto espontáneo anterior y su incapacidad para concebir, lo que la hacía sentir cada vez más ansiosa por su precaria situación, vigilando de cerca a todas las mujeres que se acercaban a él. Salió a unos compromisos sociales y, sin darse cuenta, percibió el aroma de un perfume desconocido. Shang Yuan se lanzaba entonces a un interrogatorio entre lágrimas, exigiéndole saber si había estado coqueteando con alguna joven seductora. Ni siquiera perdonaba a su secretaria, causándole problemas repetidamente, hasta que él se vio obligado a contratar a un secretario en su lugar. Cada vez que Jiang Shunzhou mostraba el más mínimo signo de descontento, Shang Yuan desplegaba sus tácticas lacrimosas, sollozando que su inseguridad se debía únicamente a que lo amaba demasiado y suplicándole que la perdonara, además de complicarle el trabajo a Jiang Shunzhou. Shang Yuan dedicó el resto de sus energías a gastar dinero, utilizando su tarjeta de crédito para ir de compras día tras día. No sabía hacer las tareas domésticas ni cocinar. Al planchar sus camisas, las quemaba y les hacía agujeros. Cuando finalmente intentó cocinar, acabó enviando a Jiang Shunzhou al hospital con una intoxicación alimentaria. Poco a poco, Jiang Shunzhou se cansó de su existencia actual. Se dio cuenta de que cada vez le resultaba más difícil reprimir sus pensamientos sobre Song Wai-su, por lo que ella no habría sospechado de él sin motivo. Ella creía todo lo que él decía. Nunca revisaba su teléfono, ni se metía en sus relaciones sociales. Como sabía poco de negocios, nunca se entrometía en su trabajo, por miedo a causarle problemas. Discretamente, se ocupaba de todos los detalles triviales, lo que le permitía a él concentrarse en el competitivo mundo de los negocios. Y su hija, también educada y adorable, siempre gorjeaba dulcemente en busca de cariño. «Papá, cógeme en brazos». Después de tanto tiempo sin ver a su papá, la pequeña Lemon debía de haberlo echado mucho de menos.
¿Cómo podía Song Wei-su ser tan despiadado, desapareciendo por completo sin siquiera ver a su propia hija? Sin embargo, Jiang Shunzhou sabía muy bien que no tenía derecho a culparla. Después de todo, él fue quien le hizo daño primero, traicionó su matrimonio y le rompió el corazón. Había asumido con arrogancia que ella lo esperaría para siempre, pero resultó que en este mundo nada dura para siempre. Jiang Shunzhou no había previsto que su próximo encuentro con Song Wei-su y su hija sería en un hospital de Haicheng. Casualmente, un amigo suyo se había instalado allí el año pasado. Esta vez, había ido a visitar al amigo, que estaba enfermo y se iba a someter a una operación. No tenía intención de llevar a Shang Yuan con él, pero ella había insistido en acompañarlo, alegando que el Hospital de Medicina Tradicional China de allí contaba con un médico de renombre con una considerable experiencia en el tratamiento de la infertilidad. Quería probarlo. Su incesante parloteo había exasperado por completo a Jiang Shunzhou, que había accedido a regañadientes. Al encontrarse inesperadamente con Song Wei-su en el hospital, su reacción inicial fue de alegría, seguida rápidamente por la preocupación por la salud de Xiao Ning. Tenía la intención de seguirla a la sala, pero Shang Yuan lo interceptó. Podía ver a través de los fingidos dolores de pecho de Shang Yuan, pero teniendo en cuenta su persistente persecución de las mujeres de su círculo durante los últimos 2 años, Jiang Shunzhou se negó a dejar que Song Wei-su soportara el peso de sus intrigas. Decidió apaciguar primero a Shang Yuan y la acompañó de regreso al hotel. Al día siguiente, encontró otra oportunidad para visitar a Xiao Ning en el hospital. Sin embargo, Xiao Ning no le prestó ninguna atención, prefiriendo reconocer a otro hombre como su padre antes que volver a llamarlo papá. Song Wei-su pronto se convertiría en la esposa de ese hombre. En ese momento, Jiang Shunzhou sintió un dolor tan agudo que le atravesó el alma. Incapaz de aceptar esta realidad, intentó persuadir a Song Wei-su para que rompiera su relación con ese hombre. Pero, ¿le haría caso Song Wei-su? Jiang Shunzhou fue a verla una vez, solo para que ella lo regañara. Sentía el pecho oprimido y constreñido, casi como si apenas pudiera respirar, pero no tenía idea de qué hacer con Song Wei-su. Justo cuando dudaba, ocurrió un grave incidente. Ese día, cuando Song Wei-su fue a recoger a Xiao Ning al colegio, ella estuvo a punto de ser atropellada por un coche. Afortunadamente, Jiang Shunzhou reaccionó con rapidez y condujo su coche delante del vehículo para evitar una tragedia. Sin embargo, debido al violento impacto, el vehículo de Jiang Shunzhou sufrió graves daños y él mismo resultó herido y fue hospitalizado. Cuanto más lo pensaba, más sospechoso le parecía el accidente, así que envió a alguien a investigar. Tras indagar, se supo que el conductor de ese vehículo había recibido recientemente una transferencia en su cuenta, procedente de la cuenta de su primo en Shangyuan. ¿Qué rencor podría albergar Shang Yuan contra Song Wei-su? Por lo tanto, está muy claro que Shang Yuan intentó acabar con la vida de Song Wei-su y su hija. Jiang Shunzhou recordó que Song Wei-su había afirmado en repetidas ocasiones que la habían incriminado. En consecuencia, envió a investigadores para que investigaran a los matones locales de aquella época y a la niñera que había cuidado de Xiao Ning. Finalmente, se confirmó que Song Wei-su había orquestado todo el asunto ella misma. Todas sus maquinaciones estaban diseñadas para asegurar su posición como señora Yang. Su furia estalló y, sin dudarlo un instante, mandó encarcelar a Shang Yuan y solicitó el divorcio. Aunque Shang Yuan lloraba desconsoladamente declarando que todo lo que había hecho era por amor y suplicándole que la perdonara por el cariño que se habían tenido en el pasado, Jiang Shunzhou permaneció totalmente impasible. Se limitó a decir con frialdad: puedes pasar el resto de tu vida en la cárcel reflexionando sobre tus actos. Después de hacer todo esto, seguía sin sentir alivio, con el corazón casi abrumado por el remordimiento. Lamentaba haber traicionado a Song Wei-su por una mujer despiadada, lamentaba haberse divorciado de ella, lamentaba todo el daño que le había causado a ella y a su hija. Solo después de soportar tanto se dio cuenta de que Song Wei-su era la única mujer verdaderamente digna de su profundo amor. Anhelaba que ella y su hija volvieran con él. Anhelaba empezar de nuevo con ellas, vivir felizmente como una familia de 3. Sin embargo, sus errores habían sido tan colosales. ¿Cómo podría ganarse su perdón? Al enterarme de que Shang Yuan había sido encarcelada, no me sorprendió. Había cometido un delito y cosechó lo que había sembrado. Me encantaría verla pudrirse en la cárcel por el resto de sus días. Tras finalizar su proceso de divorcio con Shang Yuan, Jiang Shunzhou intentó recuperarme. A pesar de que, durante sus asuntos domésticos, Pei Hui y yo ya habíamos obtenido nuestro certificado de matrimonio,
celebrado una boda y nos habíamos convertido en una pareja legalmente casada, Yang Shunzhou no se desanimó. Me colmó de joyas y diamantes como si no le costaran nada, y los regalos que le hizo a Xiao Ning eran todos únicos y especiales. He aceptado todos los regalos. Después de todo, él me dejó sin nada cuando nos separamos. Esto es lo que nos debe a mi madre y a mí. Pero se lo dejé muy claro, Yang Shunzhou, ya no te amo, ni jamás te perdonaré. No hay necesidad de que continúes con estos gestos inútiles. Sus ojos brillaban con un tono carmesí, y su tono era más humilde que nunca. Entiendo que te he hecho mucho daño, y sé que nunca dejarías a Pei Hue por mí. No albergo ninguna esperanza de volver a casarme contigo, solo que no me rechaces. Concédeme una oportunidad para expiar mis culpas. No me importa que tengas una familia. Si lo deseas, puedes tener 2 hombres. No competiré por el afecto de Pei Hue, ni exigiré reconocimiento, ni te causaré problemas. Solo concédeme un fragmento de tu tiempo. De ahora en adelante, te amaré con todo mi corazón, te daré todo lo que desees. Nunca más te traicionaré ni te causaré dolor. Me sentí totalmente consternada por su escandalosa propuesta. Si estás enfermo, busca tratamiento. ¿Cómo podría hacerle daño a Pei Hue por tu bien? No volveré a tener nada que ver contigo en toda mi vida. A pesar de mi postura firme, Yang Shunzhou seguía sin querer dejarlo estar y me seguía todo el día como una lapa. Su terquedad era francamente irritante. A la pequeña Ning tampoco le hacía mucha gracia verlo. Tío, ¿podrías dejar de seguirnos? Es muy molesto. Yang Shunzhou tenía una expresión triste mientras hablaba con voz temblorosa. Xiao Ning, cuando eras pequeña, te encantaba montarte en mis hombros y que te llevara a dar vueltas para jugar. ¿Lo has olvidado? También te encantaba que te contara cuentos antes de dormir. Solo así podías dormir profundamente. Intentó reavivar los sentimientos de Xiao Ning hacia él a través de los recuerdos, pero todo fue en vano. Xiao Ning resopló con desdén. Lo único que recuerdo es que nos maltratabas a mamá y a mí, por culpa de la otra mujer. Yang Shunzhou estaba casi consumido por el remordimiento y la culpa. Sus labios temblaban ligeramente y su voz se volvió ronca. Lo siento. Fue la ceguera de tu padre lo que os hizo daño a ti y a tu madre. Sé que me equivoqué. Dame una oportunidad para compensarte, ¿quieres? Xiao Ning frunció los labios. No, gracias. Ya tengo un nuevo papá. Nuestra familia es perfectamente feliz junta, no te quiero. Dicho esto, me cogió del brazo y me sonrió. Mamá, ¿vamos a recoger a papá al trabajo? Asentí con una sonrisa. Muy bien. Al darme la vuelta, vi lágrimas en los ojos de Yang Shunzhou. Estaba claro que realmente lamentaba sus acciones, pero, por desgracia, lo hecho está. Cenamos en nuestro restaurante habitual. Nada más abrir el menú, me di cuenta de que Yang Shunzhou se había sentado en la mesa de al lado y me miraba fijamente. Fingí que no estaba allí y mantuve la cabeza gacha para pedir. A Xiao Ning le encanta el cerdo agridulce y las costillas de cerdo estofadas en salsa de soya. Pei Yu y yo no somos exigentes con la comida, probamos cualquier cosa siempre que esté rica. Al ser fin de semana, el restaurante estaba bastante lleno, por lo que los platos tardaron un poco en llegar. Pei Yue primero me sirvió un poco de agua tibia y luego le sirvió a Xiao Ning un poco de jugo de naranja. Los 3 charlamos mientras esperábamos nuestra comida. Pei Yu siempre hablaba con humor y con solo unas pocas palabras podía hacernos reír a carcajadas a Xiao Ning y a mí. El ambiente a nuestro lado era especialmente armonioso, lo que hacía que la solitaria presencia de Yang Shunzhou resultara aún más desoladora. Durante 2 horas enteras, ni siquiera tocó los palillos, sentado allí como una estatua, sintiendo visiblemente la intimidad de nuestra familia de 3. Su mirada se volvió cada vez más apagada. Todo su ser se vio envuelto en tristeza. Pero Xiao Ning y yo ni siquiera intercambiamos una mirada con él. Después de terminar nuestra comida y salir al exterior, Yang Shunzhou volvió a seguirnos como una sombra. Incluso cuando llegamos a casa, se quedó fuera, completamente angustiado, demorándose durante mucho tiempo antes de marcharse finalmente. Pei Hue se quedó completamente sin palabras. Ahora se muestra tan profundamente devoto, pero cuando te engañaba, ¿por qué no pensó en ti y en los niños? Me encogí de hombros con impotencia. ¿Quién sabe? Yo tampoco consigo entenderlo. Quizás esto es lo que se llama darse cuenta de lo que has perdido solo después de haberlo perdido. Pei Hue me abrazó de repente por detrás, con un tono de voz teñido de inquietud. Cariño, no te dejarás engañar por ese sinvergüenza, ¿verdad? Me eché a reír. ¿Temes que te deje? Pei Hue, ¿cuándo te has vuelto tan poco seguro de ti mismo? Tú mismo lo has dicho. Yang Shunzhou es un canalla. ¿Cómo podría volver a meterme en ese lío?
Pei Hue me abrazó con más fuerza, apretándome aún más contra él mientras se quejaba. No me importa, cariño. Debes prometerme que nunca me dejarás. Sé que Pei Hue me quiere profundamente. Incluso cuando duerme, necesita abrazarme. Lo primero que hace al despertarse es hundir la cara en mi hombro, acariciándome con cariño. Me susurraba palabras de amor hasta que yo le correspondía, y solo entonces se levantaba satisfecho. Me traía agua caliente, me exprimía la pasta de dientes, me preparaba el desayuno y, en las mañanas especialmente perezosas, incluso me lavaba la cara. Su cuidado era meticuloso. Nunca se me ocurrió dejarlo. Bueno, te prometo que nunca me separaré de ti por el resto de mi vida. Se volvió cada vez más presuntuoso, insistiendo en que nunca debían separarse, ni en esta vida, ni en la siguiente, ni en la vida posterior a esa. Me hizo gracia. Muy bien, entonces estaremos juntos por toda la eternidad. A la mañana siguiente, temprano, Yang Shunzhou seguía esperando fuera de la puerta. Tal y como había previsto, ya no deseo seguir enredado en esta situación sin sentido y he decidido ponerle punto final. Yang Shunzhou, no vuelvas a molestarme. De lo contrario, haré que Pei Hue venda la empresa nacional y nuestra familia se mudará al extranjero. No volverás a vernos a mí ni a mi hija en toda tu vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante mientras suplicaba con urgencia. No se vayan. Wusu, te lo ruego, no me hagas perderlos de vista a todos ustedes. Le aconsejé que si aceptaba dejar de interferir en nuestras vidas, le permitiría visitar a Xiao Ning 2 veces al año en su calidad de padre. Anoche, Xiao Ning y yo discutimos este asunto. Ella es muy inteligente y está totalmente de acuerdo con esta solución. Cambiar 2 visitas anuales por 360 días de paz. Yang Shunzhou me miró con angustia y desesperación. ¿De verdad no podía ofrecerme ni una sola oportunidad? Mi determinación seguía siendo firme. Se arrodilló ante mí, con las manos temblorosas mientras agarraba el dobladillo de mi túnica. Con una tristeza desgarradora, me suplicó. Wei Su, sé que me equivoqué. Te lo ruego, no seas tan cruel conmigo. Simplemente aparté su mano con frialdad, di un paso atrás y le insistí. Yang Shunzhou, no hay que ser demasiado codicioso en la vida. Quedarnos 2 veces al año o no volver a vernos nunca más en toda nuestra vida. Esas son tus únicas 2 opciones. Como si hubiera escuchado una sentencia de muerte, bajó los párpados con resignación, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras balbuceaba. No te vayas, no te obligaré más. Se levantó lentamente, lanzándome una última mirada renuente antes de darse la vuelta. Su figura en retroceso parecía solitaria, sus pasos eran inestables y casi tropieza varias veces. Aparté la mirada sin pensarlo mucho, sintiéndome bastante satisfecho por haber resuelto un problema importante. Al abrir la puerta principal, el aroma de la cena llegó hasta mí. Pei Yue salió de la cocina con un adorable delantal y llevando un plato de comida. Con una sonrisa amable, me miró y me dijo, «Cariño, ven a comer los huevos fritos en forma de corazón que te he preparado». Sonreí, con los ojos llenos de alegría. «Muy bien,